Desde ahora, Creciendo en Familia. Más que un programa, una propuesta sincera para un cambio radical. Un día más en que, con el gozo del Señor en nuestras vidas, acudimos a la cita llamada Creciendo en Familia. Más que un programa, una respuesta sincera para un cambio radical. Yo soy su hermano y amigo, Pastor Johnny Rafael Báez. Reciban un saludo caluroso, reciban un saludo especial desde lo más profundo de mi corazón. Y oremos juntos para que el Señor nos dirija en todo lo que hemos de hacer. Padre, gracias. Eres Dios de amor, de paz y de esperanza. Venimos ante ti, porque sin ti nada podemos hacer. Padre, al abrir los micrófonos para llegar al aire con este programa que tú nos has puesto en nuestros corazones y que por eso lo llevamos a la audiencia, te pedimos que tengas control absoluto de lo que hemos de hacer y de decir. Que no sea el hombre hablando al hombre, sino tu Santo Espíritu guiando al hombre, para que así cada palabra sea palabra de vida, palabra de restauración, palabra de gozo, palabra de salvación. Padre, queremos hacer tu voluntad, y tu voluntad es sanar, es restaurar, es salvar. Y te presentamos a cada oyente, ya sea a través de la frecuencia radial o del internet, para que tú, oh Dios, tengas aún más misericordia y más gracia derramada, y que así se produzca el impacto de vida, y que vivamos, Señor, como dice tu palabra en Romanos 8:1, bajo la dirección del Espíritu Santo, y así seremos salvos y no habrá ninguna condenación. Los que vienen del trabajo, los que van a trabajar, los que están listos para irse a dormir, a todos te los presento. A todos pido que sean impactados en tu palabra y que tengan, Señor, descanso en esta noche y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No basta con leer la Biblia. Debes atesorar los dichos de Jehová en tu corazón para no pecar contra él. Salmo 119:11. Envíanos a través del Twitter tus comentarios y sugerencias. @Crece en Familia. Muy fácil. @Crece en Familia. @Crece en Familia. Hemos estado presentando a ustedes la serie El mundo en crisis. La iglesia tiene la respuesta. Y en esta serie hemos desarrollado hasta ahora 2 temas. Vimos primero una advertencia a los que dirigen la iglesia, donde le explicamos a los líderes a través de este programa que nosotros no podemos permitir que a la iglesia se le arrincone en una esquina, sino que tenemos que mantener nuestra autoridad delegada, y de eso hablaremos esta noche, y salir a las calles a hacer el trabajo de Dios. No es protestar, porque la iglesia no está para protestar. De hecho, quienes nos llaman protestantes son nuestros adversarios. La iglesia está para generar propuestas a través del Espíritu Santo, propuestas que Dios tomará y que ejecutará de manera perfecta. También vimos en el segundo programa de esta serie, El mundo en crisis, la iglesia tiene la respuesta. Vimos el tema, la iglesia fundada en Jesucristo, ¿por qué y para qué? Y mostramos que la iglesia fue fundada no sobre Pedro, no sobre los apóstoles, sino por Jesucristo mismo y sobre él mismo. Explicamos que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que a la vez viene de una raíz griega que significa reunión o asamblea de convocados o llamados de afuera. Pues precisamente nosotros fuimos llamados del mundo desde que el Señor comenzó a llamar a los discípulos. Estaba fundando la iglesia
Así lo establece él en Mateo 16:18. Y luego, cuando él partió, cuando él ascendió al cielo, el día de Pentecostés invistió a la iglesia de poder para que ésta ya como una organización, una institución con autoridad del Señor, lo representara de manera absoluta. Así que fue fundada sobre Jesucristo y también la fundó porque él se tenía que ir al cielo y delegó en la iglesia todo lo que él tenía que hacer y que no había completado. De la misma manera, él formó la iglesia para que la iglesia predicara el evangelio, estableciendo el reino de Dios en los corazones, entiéndase, en las vidas. En esta noche presento a ustedes el tema: las herramientas dadas por Dios a la iglesia. El Señor Jesús fundó la iglesia sobre sí mismo. Luego, cuando él se fue, él delegó en la iglesia la responsabilidad de predicar el evangelio y salvar a los perdidos y establecer la voluntad de Dios en la tierra. Para que la iglesia sea efectiva en esas funciones, el Señor le dio a su iglesia herramientas para que ésta pueda llevar a cabo sus funciones. Con eso regreso en breve. No se mueva. Tengo 8 años y mis padres me hablan de las drogas. Me dicen que las drogas son malas, que dañan la mente y que destruyen vidas. Por eso siempre estaré lejos de las drogas. Háblale a tus hijos de las drogas. Explícales cuáles son las consecuencias de usarlas. Si tú no lo haces, otro lo hará. Y al darte cuenta, quizás sea demasiado tarde. A continuación, el pastor Dr. Johnny Báez desarrolla el tema de hoy. Te invitamos a grabar y tomar notas de este programa. Él mismo bendecirá tu vida. Gracias, muchas gracias. A usted que siempre nos escucha, no deje de orar por este programa, por este ministerio y en especial por este servidor de usted, pastor y amigo suyo, Johnny Rafael Báez. Tenemos un compromiso, el compromiso de llevar la verdad de Dios sin exagerarla, sin cambiarle nada, sin adulterarla, llevarla en amor, y eso es lo que hacemos en Creciendo en Familia, llevar la palabra de Dios. Por eso la frase que más ustedes escuchan es: la Biblia dice. Porque no importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga o piense el hombre, lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Y lo único que es inalterable, que es incambiable y que es inspirada por Dios, es su palabra. Hay personas que escriben libros y dicen: yo escribí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Discúlpeme, usted escribirá bajo la iluminación del Espíritu Santo, porque la inspiración solamente se dio en las Escrituras. Inspirar significa soplar dentro, y Dios sopló dentro de los que escribieron para que estos no cambiaran lo que Dios quería que se escribiera. Así que nosotros tenemos un libro perfecto que es la Biblia y por ende debe ser nuestra regla de fe. Desarrollemos el tema de esta noche: herramientas dadas por Dios a la iglesia. En el programa anterior vimos cómo Jesús fundó la iglesia. Él la fundó sobre sí mismo y también explicamos por qué y para qué la formó. Cuando leemos la Biblia, encontramos que Jesús nos llama a nosotros, la iglesia, sal y luz del mundo. Sobre esto, la Biblia dice en Mateo 5:13: mas vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
aunque ahora la sal no se le da la importancia que refleja la Biblia o que explica la Biblia, en los tiempos de Jesús la sal era de suma importancia. Tan así que la palabra salario viene de sal, porque a los que trabajaban se le pagaban con sal, e incluso hubieron guerras porque reyes trataron de gravar impuestos, ponerle impuestos a la sal, y esta era vital. Pues asimismo Jesús compara a su iglesia y dice que somos sal, pero advierte que si la sal se desvanece, no sirve para más nada, incluso se vuelve un veneno. También él dice en Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dice esto de la iglesia, que es sal y es luz, porque Él nos delegó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Sobre esto, la Biblia dice en 2 de Corintios 5, 18 y 19, y todo esto proviene de Dios. Escuche ahora, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que Jesús formó la iglesia, la formó sobre sí mismo para que ésta reconciliara al mundo, reconciliara a las familias con Dios, pero la iglesia no puede cumplir estas funciones si no es usando las herramientas que Dios les ha dado. Hay 3 herramientas que son fundamentales y que han sido dadas por Dios a la iglesia para que ésta pueda cumplir con sus funciones. La herramienta número 1 es su palabra, la palabra de Dios, entiéndase la Biblia. Sobre esto, la Biblia dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Eso es lo que establece la Biblia. La palabra, Dios nos la ha dado como una herramienta, y esta funciona o puede funcionar como un detergente. Cuando viene una persona a la iglesia, esa persona viene con situaciones, viene con suciedad del mundo, viene con caídas, viene con tantas situaciones, pero a través de la palabra que recibe en la iglesia, lo que hace esa persona es que va limpiando su alma y estableciendo una nueva relación con Dios. Sobre esto de que la palabra es una de las herramientas dada por Dios a la iglesia para que ejerza sus funciones, la Biblia dice en Hebreos 4:12, escuche bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz significa que hace su trabajo. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Esto quiere decir que cuando una persona en representación de la iglesia tira la palabra, lanza la palabra a las almas, esa palabra no solamente corta hacia donde se envió, sino que como es de 2 filos, corta también al que la está dando. Y sigue diciendo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. En el original dice hasta dividir el alma y el espíritu. Entiéndase que la palabra de Dios es la que hace, a través de lo que dice Juan 15:3, que ella nos limpia, ella logra
dividir o separar lo que es indivisible. ¿Cómo lo hace? Toda esa vida almática, toda esa vida en la carne, toda esa vida en las emociones, toda esa vida en los sentimientos, la palabra de Dios hace una separación, permitiendo que podamos vivir por el Espíritu, como dice Romanos 8:1, y no a través del alma, como establece el apóstol Pablo en Romanos 7, del 15 al 24. Así que la palabra de Dios, ella está viva y hace su trabajo, es eficaz, es una espada de dos filos, alegóricamente hablando, corta hacia el frente y corta al que la da también, y ella puede separar el alma y el espíritu, haciéndonos vivir de manera espiritual y no almática. Sigue diciendo que ella divide las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y oiga el 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que la herramienta número 1 que Dios nos ha dado, la principal, es su palabra. La gente no necesita, querido pastor, la gente no necesita, querido líder, la gente no necesita, querido maestro, su teología o su conocimiento. La gente necesita lo que la palabra de Dios dice. Y con esto yo no estoy marginando los estudios, porque yo tengo un doctorado en teología, pero he decidido poner eso aparte y solamente usarlo para nutrirme de información, pero a la gente darle lo que la palabra de Dios dice, porque es el mismo salmista que dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El mismo salmista dice en el Salmo 119, 11, en mi corazón, o sea, en mi mente, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Pero el mismo salmista establece en el Salmo 19, si mal no recuerdo, en el versículo 7, él dice que la palabra de Dios hace perfecta el alma, entiéndase que la limpia. Así que la iglesia tiene una herramienta poderosa en la palabra. Y si usted todavía no ha entendido, pues en Efesios 6:17 la Biblia dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué pelea Dios para defendernos? Con la palabra. ¿Con qué la gente se convierte? Con la palabra, porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No son tus argumentos, no son tus conocimientos, no es el texto original o aquello, lo que dice en el hebreo, lo que dice en el griego, es la palabra de Dios. Y si bien es cierto que el Nuevo Testamento es donde está manifestada la gracia, toda la Biblia es palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo, solo que al estudiar el Antiguo Testamento hay que tener cuidado porque hay prácticas que ya fueron cumplidas y que forman parte del antiguo pacto, y ahora vivimos por lo que establece el nuevo pacto en Jesucristo, que es el pacto de la gracia. Y ya vimos que la primera herramienta que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia, entiéndase a su pueblo, es su palabra que es inerrante, o sea, no hay error, su palabra que no tiene ningún tipo de fallo, su palabra que es perfecta. Ahora Dios nos ha dado también, para que podamos ejercer las funciones como iglesia, autoridad. Y en esto muchos confunden autoridad y poder. Definamos autoridad. Autoridad es potestad, facultad de mandar y hacerse obedecer. Un supervisor, por ejemplo, no tiene poder para tomar decisiones finales sobre la empresa,
pero sí tiene autoridad sobre los empleados que están a su cargo. Así que la autoridad es el nivel de influencia que tiene una persona sobre el colectivo. Tiene que ver con jurisdicción. Pues bien, el Señor, cuando nos llamó, recuerde que iglesia significa asamblea o reunión de los llamados de afuera. Cuando el Señor nos llamó de afuera, éramos creación de Dios y Él nos dio potestad. Eso es lo que establece la palabra, que es autoridad, a ser hechos hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, según Juan 1:12 y Romanos 8:16 y 17, que establece que es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Esto de tener autoridad es sumamente importante, porque ahora viene la próxima herramienta que el Señor nos ha dado. Son tres: su palabra, la autoridad delegada y el poder en el Espíritu Santo. No podemos desligar la autoridad y el poder. Ya usted va a entender por qué. En 2 de Timoteo 1:7, sobre esto del poder, la Biblia dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder es necesario porque la autoridad no nos da poder para nosotros resolver las situaciones que se nos llegan, entiéndase a la iglesia que les llegan, sino que nos da autoridad para invocar el poder de Dios en el Espíritu. Sobre esto la Biblia dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Como ya usted escuchó, el poder es en el Espíritu Santo. La iglesia no es verdad que tiene poder. Yo escucho siempre personas que dicen: yo tengo poder. Usted no tiene ningún poder. El poder no es inherente a usted o a la iglesia. El poder es exclusivo de Dios en su Espíritu Santo. El poder es parte de la soberanía de Dios y Él ejerce su poder como Él quiere, cuando Él quiere y de la forma que Él quiere. Lo que usted tiene, apréndaselo, es autoridad, potestad por ser hecho hijo de Dios para convocar el poder. Entonces podríamos decir: el poder de Dios está en mí, el poder de Dios está en nosotros. El poder de Dios es una de las herramientas que Dios nos ha dado, pero nunca adjudicarnos el poder como algo nuestro, como algo que nace en nosotros, como algo que nosotros lo recibimos por orar o ayunar y se queda en nosotros, sino que el poder es exclusivo de Dios. Hasta ahora hemos visto que las herramientas dadas por Dios a la iglesia, su palabra es lo número uno. La palabra de Dios que no retornará a Él vacía. Por eso debemos hablar la palabra de Dios, no los cuentos ni los argumentos que se inventan ahora estos diferentes movimientos, sino que es la palabra de Dios la que debe siempre salir de nuestra boca. Y también tenemos la autoridad como una herramienta dada por Dios para invocar el poder en el Espíritu Santo. Sobre esto la Biblia dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Y por ahí usted sigue leyendo lo que dice después. De forma que el poder es en el Espíritu Santo. Usted tiene que mantener el Espíritu Santo activo, mantenerlo vivo en usted, iglesia, porque usted, hermano, usted, hermana, es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, para que éste pueda obrar cuando usted, a través de la autoridad que Dios le ha dado, lo invoque por una necesidad que hay en usted o en esa persona que usted está tratando de salvar,
porque recuerde que la principal función que Dios nos ha dado como iglesia es salvar a los perdidos. No tengo tiempo para más. Herramientas dadas por Dios a la iglesia para ejecutar o llevar a cabo sus funciones. La palabra, la autoridad delegada que nos hace hijo de Dios, y por ende podemos invocar la otra herramienta, que es el poder en el Espíritu Santo. La próxima semana terminaré esta serie con el tema: la iglesia produce cambios a través de sus funciones. Por esta noche, bye bye. Creciendo en familia.